Melodías que trascienden gracias a su gente. Lo que usted escucha al fondo se llama La Paraulata. Es una pieza del maestro Juan Vicente Torrealba. Esto yo no lo sabía, pero la palabra paraulata hace referencia a varios tipos de ave. A ver, voy a tratar de explicárselo, aunque yo no soy tan conocedora del tema. La palabra es de origen indígena y se utiliza para referirse a aves que producen sonidos melódicos complejos. Así, para resumírselo más o menos y que usted lo entienda como lo entendí yo. Paraulata es un término general que se utiliza en Venezuela para referirse a varias especies de aves, pero en especial aquellas que son conocidas por su canto melódico. Entonces, están las paraulatas, está la paraulata llanera, que es la más conocida, ¿verdad? Una especie común de los llanos venezolanos y que ella tiene como habilidad poder imitar ciertos sonidos. Pero también están los zorzales, a ellos también se les conoce como paraulata. Hay una muy conocida que es la hojiblanca y otras especies de aves que también pueden ser llamadas paraulata en otras regiones del país, como la cotalita. Yo de aves de verdad que no sé tanto. Para mí una paraulata literalmente es un ave que canta bonito. De hecho, en nuestro país a las muchachas que cantan bonito dicen: esa muchacha canta como una paraulata. La canción que escuchan y que yo traje para el programa de hoy hace referencia a un canto triste, a un canto de nostalgia, y ha sido interpretada por un montón de paraulatas. Por ejemplo, Cecilia Todd, María Teresa Chacín, nada más y nada menos, y la que hoy ustedes escuchan, que está interpretada por Rumi Olivo. Escogí este tema para mi invitado de hoy para que él se sintiera en ambiente, porque él es un observador de aves y seguro tendrá muchas cosas para contarme al respecto. Mientras él llega, yo los dejo disfrutando de este maravilloso tema en el canto muy, muy, muy al estilo de una hermosa paraulata que es Rumi Olivo. Ya venimos. El sol iluminan los esteros. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Muy buenos días, amigos de Gente de Éxito. Bienvenidos a una emisión más de este programa que yo amo con mi corazón, Gente de Éxito. Un espacio que fue pensado para que usted pudiese disfrutar, tal como yo, cada semana de la compañía de alguien que lo está haciendo bien, de alguien que tiene historia para contar, de alguien que es un experto en lo que hace y que seguramente usted allá en casita va a poder tomar algunos tips de él y de cómo lo está haciendo, de cómo está logrando ser parte de la Gente de Éxito. Mi nombre es Andrea Rocha y el equipo que me acompaña para hacer esto posible, bueno, es grandote. Hay un montón de gente aquí querida ayudándome a que Gente de Éxito sea posible. Al control técnico tengo a Gustavo López. En la edición y montaje tengo a Jesús Cupido. En la programación de la estación Yorkis, Aparicio Palencia. En la gerencia de comercialización está mi querido amigo Roberto Tobar. Y en la gerencia de producción, José Ignacio Moreno, que también me acompaña como coproductor de este espacio. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de Éxito. Las vías para que estemos comunicados, siempre se lo digo, son varias. Usted ya las conoce, pero yo las recuerdo por si acaso o por si usted es un oyente nuevo que se suma a la audiencia de Gente de Éxito. @éxitos931, @Andrea Rocha P. Estamos en Facebook, en X y por supuesto en Instagram. Pero además, si usted quiere ver el programa ahorita, ver a nuestro invitado que ya está aquí en el estudio, o quiere ver el programa después en diferido, ver todos los programas de Gente de Éxito y todos los programas de Éxitos 93.1, vaya a nuestro canal de YouTube, Mundo UR Regiones. Allí va a encontrar toda la programación de Unión Radio a nivel nacional y por supuesto nuestro canal de Éxitos 93.1, nuestra lista de reproducción de Éxitos 93.1. El portal de la casa, ese también tiene que tenerlo allí como uno de sus favoritos, www.mundour.com/Maracay, todo el acontecer de la ciudad, pero además de Venezuela y del mundo. Todo está listo. Si usted escuchó el inicio de este programa, sabrá que
vamos a hablar de aves, porque nuestro invitado de hoy es un guía de naturaleza y él es un observador de aves también. Yo intuyo que vamos a sacar muchas cosas del sombrero de este mago que no sabemos. En solo 3 minutos se lo presento y usted va a poder disfrutar de este programa que yo auguro que va a ser muy bueno. Ya venimos. Personajes que modifican la línea del tiempo. Gente de éxito en la ciudad. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas, pero se mudó a Maracay a los 8 años y aquí se quedó. Es un hombre con varias facetas y eso lo convierte en un invitado muy especial. Es explorador y guía de naturaleza, especializado en aves. Por más de 15 años se ha dedicado a registrar la fascinante biodiversidad de los hábitats de Venezuela y su maravillosa avifauna. Su mayor motivación es preservar los ecosistemas más vulnerables, dando a conocer su belleza a través de una de sus pasiones, la fotografía. Ha dedicado gran parte de su vida a recorrer todas las bioregiones, siguiendo la pista que escriben las especies de venezolanas en su hábitat natural. Todas estas especies venezolanas, pues, que están en esta hábitat. Además de ser guía de naturaleza, especialmente de observadores de aves y fotógrafos de naturaleza, es músico desde los 11 años, es guitarrista para ser exacto, y tiene algo más curioso aún entre sus aficiones. Es además entrenador canino. Apasionado por la música y la naturaleza, hoy recibimos en Gente de Éxito a Pedro Arturo Amaro Seijas. ¡Bravo! Aplaudan, que hoy sí hay gente en el Aplausos estudio. endógenos, porque no hay efectos. Y que aplaudan, pero es que la gente tiene las manos ocupadas. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí, de verdad. Qué bueno. Muy emocionado. Qué bueno, me encanta. ¿Qué te pareció la canción de inicio que escogimos para ti? Me pareció estupenda, me sorprendió mucho, fue lindo, sobre todo eso, todo lo que explicaste, que es algo... Y que estás medio pelada, pero yo te voy a corregir. De verdad que no, estuvo buenísima la interpretación de todo. Sí, es complicado quizás un poquito porque paraulata es una palabra muy venezolana, o sea, es una palabra sé que se refiere a un grupo de aves que viven en prácticamente todo el mundo. Oye, ¿sí? yo hasta hoy pensé que la paraulata era un tipo de ave. No es así. No es así para nosotros, como venezolanos. Ok. Aquí en Venezuela eso incluye zorzales y sinsontes, que son dos grupos totalmente separados. Y entonces es muy interesante porque la palabra paraulata para nosotros los venezolanos está vinculada con el canto. Sí. O sea, no con la familia o con qué pájaro estés observando. Sí, es un pajarito que canta lindo. Es un pájaro, exacto, un virtuoso. Un pájaro que tiene gran variabilidad vocal. Okay. Para ese tipo de sonidos, sí, que identificamos, nosotros decimos es una paraulata. Sí. Y tienen un timbre también específico, muy rico. Entonces, claro, hasta cualquiera que no sepa nada de aves, te aseguro que eso es una paraulata. Eso es una paraulata. Claro. Y en el llano, por eso es que ese término es tan usado en el argot musical llanero, porque en el llano lo asocian mucho, o sea, hay muchas canciones que mencionan a la paraulata. Exacto, es de canto. Exacto. Es algo vinculado con el canto. Fíjate, en Venezuela tenemos una paraulata del grupo de los sinsontes, una sola especie de esa familia, y 21 especies de la familia de los zorzales. Imagínate. Que son, mundialmente le llaman tordos o túrdidos. Okay. Imagínate, para nosotros un tordo no tiene nada que ver con lo que es el resto del mundo, tordo. Para nosotros un tordo es un pajarito que está por ahí en la ciudad, negro, el que le llaman, exacto, tordito. Eso. Ajá. Para nosotros eso es un tordo. En la universidad en la que yo estudié había muchísimos. Sí, total. Muchísimos. Y son muy abundantes aquí en Maracay y en la ciudad. Sí. Ese tordo, sí, es otro tipo de pájaro, digamos, a nivel, en términos fuera de Venezuela. O sea que a ese pajarito negro uno le puede decir paraulata porque sí, ellos cantan. Ok, fíjate eso. Nosotros le decimos a ese pajarito tordo, pero mundialmente, si lo hagas agregar en la clasificación, no pertenece al grupo de los tordos.
Ok. Es una interpretación nuestra de los nombres. O sea que- Las paraulatas para nosotros sí son tordos. Ya entendí. Entonces, ya entendí. eso es interesante. Y ¿Por qué nosotros cambiamos las cosas? bueno, porque tiene que ver con una influencia de cómo llegó la información aquí. Claro. O sea, seguramente la palabra tordos tuvo que ver con la llegada de los colonos en la época Sí. Sí, y se le dio nombre a un pájaro parecido a lo que tenían en España. A lo que ellos conocían como toro. Exacto, que es un tordo muy famoso en España, que es negro. Ajá. Es lo que llaman ellos tordo. Es un pájaro negro, pero es una paraulata para nosotros, Ya. negra. Ya. Y el tema de lo que me comentaste, de que es una palabra indígena, Ajá. según un señor que bueno estudió como esto de la lingüística y investigó mucho sobre eso, y se llamaba Bruno Manara. En un librito que tiene por ahí dice que es paraurata, la palabra original. Y tiene que ver como con el sonido, o sea, como algo Ajá. que sea como onomatopéyico. Como una onomatopeya de lo que... Exacto. Bueno, con el turpial Lo también mismo. hay algo así. Turupial. Turupial decía Simón en las Exactamente, canciones. Es correcto. De hecho, el nombre en los llanos, tú vas a escuchar a la gente refiriéndose Decir por turupial. turupial. Exacto. Oye, bueno, ya sabemos por dónde va este programa. Ajá, sí, ya sabemos por dónde la cosa. Pedro, tú eres guía de naturaleza, esa Sí. es tu profesión. Sí. Pero sí, además me eres dedico. fotógrafo. Además, soy fotógrafo de naturaleza. Eso es Una cosa que combinas. una cosa que se vinculó directamente. Yo tengo 15 años más o menos, Ajá. trabajo un poquito más trabajando como guía de naturaleza. ¿Y cómo Y me tú- volví fotógrafo desde hace poquito, un año antes que del periodo este que pasamos de la de pandemia. la pandemia? De Bueno, hecho, ya no es tan poquito, ya son 6 son años. 6 años, exactamente. Mira, exactamente. Pedro, pero ¿cómo un muchacho nacido en Caracas se convierte en guía de naturaleza? Naces en Caracas. Nazco en Caracas. Ujú. Mis papás se vienen a Maracay, se mudan en Maracay y de repente, bueno, la ciudad, pasé a vivir en una organización que tenía a Laguna Taihuehuay a 2 kilómetros, O sea, estabas viviendo en... Santa Cruz de Aragua. Ajá. Estaba prácticamente en la vertiente norte de la laguna y bueno, se convirtió como en mi patio trasero. ¿Y tus papás se vienen de Caracas hacia Maracay por trabajo? Por trabajo. Por trabajo y también por la posibilidad de comprar una vivienda que no la tenían en ese momento en Caracas. Todo eso, bueno, fluyó mejor en Maracay y se vinieron. Y bueno, desde ahí en adelante siempre iba de Cambiaste de pequeño. ambiente. Total. Y eso también está muy vinculado con mi trabajo como guía porque siempre estuve expuesto al campo. Claro, Tenía no, aras llegaste a por- Santa Cruz y Total. empezaste a descubrir. A descubrir todo lo que había ahí. Sí. Y por ahí fue el vínculo con las aves y tuvo que ver con esa laguna. Todavía tiene que ver. Pero no hay nadie de tu familia que haga algo parecido a lo que No, tú haces. nada, O sea, rompiste nada. la caja de Pandora. Total, sí. Rompí completamente lo que había establecido. No, que en mi casa hay ingenieros, abogados, mecánicos, ¿no? Sí, Yo tomo total. fotos de pajaritos. Bueno, pero yo creo que tu trabajo debe ser muy emocionante. Eso lo vamos a ir descubriendo Sí, a total. medida que el programa vaya avanzando. Hoy estamos conversando con Pedro Amaro, pero a mí me gusta, o sea, quiero destacar Pedro, su segundo nombre que lo dijo José Ignacio, Arturo Pedro Arturo Amaro Seijas. Seijas, ese es su nombre completo. Pedro es guía de naturaleza, fotógrafo, y hoy en Gente de Éxito vamos a estar conociendo más acerca de lo que hace, más de cómo lo ha hecho, de cómo lo ha logrado y más de sus proyectos. En solo 3 minutos estamos de vuelta aquí en Gente de Éxito para seguir conversando con él. Ya venimos. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. De vuelta a Gente de Éxito y es momento de hacer publicidad. Yo quiero darles la bienvenida a una gente maravillosa, a una institución educativa que está en la ciudad, la Universidad José Antonio Páez, que está aquí en Maracay desde hace ya algunos meses y que viene para ofrecer un montón de carreras universitarias, pero además también
formaciones para la comunidad y eso nos tiene muy emocionados. Yo quiero desde Éxitos 93.1 y desde Gente de Éxito darles la bienvenida a este espacio que desde hoy ellos van a ser nuestros aliados comerciales. Miren, les cuento: ingeniería, mercadeo, administración, contaduría, derecho y odontología. Me quedé sorprendida con las instalaciones y con los laboratorios de odontología. Lo que hay allí es de primer nivel y está aquí en Maracay. Así que yo le invito a que usted averigüe toda la información en www.ujap.edu.be y que también puede ingresar a @ujapisoaragua, la pasión del saber. También quiero hablarles de mis amigos de Centro Médico Maracay, una institución de salud emblemática que está allí al inicio de la Avenida de las Delicias y que todo el mundo reconoce el edificio de Centro Médico. Es más, es hasta un punto de referencia obligado en la ciudad. En Centro Médico de Maracay usted encuentra equipo médico de última generación y además los especialistas más destacados de la ciudad en todas las áreas que usted necesite. Yo le invito a que vaya a su cuenta de Instagram y obtenga toda la información. @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Seguimos hoy en Gente de Éxito entrevistando a Pedro Amaro. Él es guía de naturaleza y además fotógrafo. Y tiene otra faceta por ahí que me ha encantado saber. Es más, eso fue un chisme que nos echaron, pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Pedro, nos quedamos en la parte del cuento donde vienes con tu familia a Maracay y te encuentras viviendo súper cerca de una laguna. Súper cerca, exacto. Me encuentro viviendo a 2 kilómetros de la laguna Tehuehuay y bueno, se convirtió como en mi patio de juego, ¿sí? A partir de ese momento, digamos, que llegué. Y con el tiempo fui, bueno, como desarrollando un poco más la curiosidad de lo que vivía en esa laguna. Siempre me han gustado los animales y... ¿Y te acercabas allá? Me acercaba, sí. Podía ir a hacer mis propias excursiones con 10 años y 11 años. ¿Y era una laguna diferente a lo que es ahora? En ese momento sí era diferente. Fíjate qué interesante esa pregunta, porque en ese momento estaba mucho más contaminada que ahora. ¿En serio? Pensé Sí. que me ibas a decir lo contrario. Ajá, eso es interesante. En aquel momento la mayor parte de la zona industrial vertía sus componentes químicos y residuos en la laguna. Luego, bueno, esa laguna es un embalse, o sea, no es natural, es una laguna creada. Creada por el hombre. Exacto, en el año 54, Ok. 1954. La idea era tener un depósito de agua para la zona agrícola, sobre todo la Para caña. riego. Caña de azúcar, sobre todo. Entonces, bueno, a partir de que, bueno, se fue creando ahí una zona industrial, empezaron a Vertir usarla. todo tipo de aguas residuales. Exacto, eso tenía en una época, por allá en 2005, 2006, no nos podíamos acercar mucho a las orillas, porque había como una pasta o una espuma blanca en muchas orillas Sí. que era contaminado. Estaba altamente contaminada. Luego crearon una planta de tratamiento, ¿sí? Para sanear un poco esas aguas. Y a partir de allí todo mejoró muchísimo en la laguna. Luego, bueno, a pesar de que la planta de tratamiento no se mantuvo, sí, sino que luego fue abandonada, sí, bueno, terminó como el tema de que no, por alguna razón, digamos, sí, que no queda como muy clara, definitivamente la zona industrial dejó de vertir gran parte de esas Ok. aguas allí, probablemente antes o durante el periodo de la planta de tratamiento, precisamente para mantener las aguas más limpias. Sí. Y eso generó una diferencia, pero no muy notoria en la cantidad de animales que puedes encontrar allí. Ok. O sea, Digamos que ahora hay más. Hay muchísima más Fauna. fauna. Algo interesante también que ocurrió luego de eso fue que empezó a proliferar la vegetación flotante, que es la que llamamos bora, La bora. o lirio de agua, exacto. Digamos que eso es un indicativo de que el lugar está saludable. Bueno, medianamente saludable. O sea, Ok. no es un indicador, no tiene que ver porque es una planta bastante resistente. Ok. ¿Sí? Pero sí es un hábitat que te va a vincular con otro tipo de fauna, Ok. porque es como un mundo flotante.
O sea, allí en esa vegetación flotante ocurre cualquier cantidad de cosas. O sea, hay aves que de hecho que viven solamente en la vegetación flotante, anidan en la vegetación flotante. O sea, toda la vida está vinculada a esa vegetación. Sí. Ni siquiera a las orillas ni a la playa, Sí, sí, a sí. esa vegetación. Aves, ranitas. Sí, total. Hasta peces que van a anidar debajo de esa vegetación. Entonces, eso creó toda una especie de pequeño ecosistema aparte de lo que significaba aguas abiertas de una laguna. Claro. Y allí, bueno, eso proliferó a tal nivel que prácticamente el 50% de las aves que vas a ver en Laguna Taiwái lo puedes encontrar en ese hábitat, o sea, en Oye, la vegetación qué flotante. increíble. Yo pensaba que me ibas a decir que estaba más contaminada. Ajá. Pero eso es bueno saberlo porque, bueno, es una pequeña esperanza de que en algún momento pueda ser como la que retrata Simón Díaz en una canción que se llama Tarde Gris. Ajá, Que, que nosotros cariñosamente le decimos a esa canción Tai Wai Wai porque menciona la laguna de La Tai Wai laguna, Wai. exacto. Pero en realidad la canción se llama Tarde Gris. Y él habla de un amor que tenía y que se ponía allí a ver la laguna en ese momento. Ahora uno no lo haría tanto, pero pero qué bueno saber eso. Porque como te digo, da una pequeña esperanza de que las cosas puedan cambiar en ese sentido Sí, en total. algún momento. Sí, Digamos que en Aragua tenemos 3, ¿no? Tenemos Embalse de Suata, sí. tenemos Tai Wai Wai. Tai Wai Wai. Me refiero más a esta parte norte, ¿no? Porque Sí. me imagino que hacia el sur hay otras cosas. Camatagua también tienes uno Ajá, por allá. Camatagua. Ajá. Y aquí en Maracay, bueno, el lago. El lago. La zona que le corresponde a Aragua del lago de Valencia, exacto. Exactamente. Sí. Correcto. Bueno, Entonces ajá. tú, cuando tú te haces adolescente, tú dices, porque uno no le puede decir a la mamá, no, yo voy a estudiar para ser No, guía de ni naturaleza. Exactamente. Mi papá se reía muchísimo conmigo porque la primera vez que contuve en mis manos una guía de aves, fue una guía de William H. Phelps. Ok. Aves de Venezuela, es una guía del 76 por Ok. allá. Como es un ícono, es una cuestión Un ícono, un total. básico que tiene que tener, Sí, tienes que haber leído. aparte de eso, que es la guía en Latinoamérica más vieja y con mayor cantidad de datos. O sea, Ok. cuando se hizo esa guía, Venezuela estaba prácticamente era el primer país en América en cantidad de especies de aves. O sea, se habían hecho la mayor cantidad de investigaciones aquí y gracias todo prácticamente al trabajo de ellos, ¿no? De los Phelps. Y bueno, el caso fue que cuando conseguí la guía, las láminas y tal, me fui un día, tenía como 15 años, me fui a la laguna con la guía y conseguí 33 especies, me acuerdo del número, 33 especies que pude identificar en la guía, O que sea, estaban en Taiwái. que tú las veías y que las veías en el Y libro que las también. podías identificar. exacto. Pero tú habrás nacido con un don de la naturaleza. Porque yo veo 3 o 4 y a mí me parece, bueno, yo las Era puedo lo mismo, identificar ¿te si parece lo son de mismo? colores diferentes. Bueno, fíjate, eso fue muy interesante. ¿Qué edad tenías? Tenía como 15 años. Ajá. Y para mí fue como muchísimo, de paso, ¿no? Fue como mucho tener esa cantidad ahí. En este momento, Taiwái tiene más de 250 especies registradas. O sea, la laguna de Taiwái. Imagínate, hay una buena biodiversidad ahí. Pero qué maravilla, porque además eso fue un espacio que no es natural. Ni fue dado para eso, exacto. Exacto. Pero tienen muchos hábitats muy cerca, porque tiene un par de cerros que como que contienen un poco el dique allí. Esos cerros tienen bosque. Ok, Esos animales que están allí en ese bosque están vinculados con el agua, sobre todo en la sequía. claro. Tienes aguas abiertas allí, tienes vegetación flotante, tienes playas y tienes matorrales que son arbustos. Entonces tienes todo ese hábitat tiene Y distintas. muchos zancudos. Bueno, fíjate que hay bastantes zancudos en el bosque, pero ¿sabes qué interesante? Que en la orilla de la laguna no vas a tener zancudos. Pero- O sea, te puedes ir conmigo para allá a ver pájaros sin repelente. ¿En serio? Sí, total, te lo juro. Pero yo no sé, yo tenía unos amigos que vivían en Bellavista. Ajá, ok, Y me decían, que está no, enfrente. aquí está a las enfrente. 6 de la tarde son Era unos jets. una ola, pero no estarían vinculados con las aguas, o sea, sobre todo con aguas abiertas. Ujú. Necesitan como que aguas pequeñitas, o sea, servidas, pequeños, o sea, agüitas muy, Focos, muy, sí. exacto. Pero generalmente, probablemente los zancudos estaban en Bellavista, pero no en la laguna. ¿Y de qué se reía tu papá? Mi papá se reía porque yo le explicaba lo que hacían estas personas, así, cómo investigaron las aves, ¿no? Y mi papá me decía, bueno, ok, pero, o sea, está claro de que esos son los Phelps, o sea, ya ellos son un museo, ¿no? No es que Ajá. están haciendo lo que estás haciendo tú. O sea, Ok. de ir a ver pajaritos por allá, ¿no? Y fue muy lindo porque también tenía amigos y me decían, bueno, pero
O sea, tú estás viendo aves allí y tú crees que alguna vez alguien pueda venir a ver aves a Taiwái. O sea, ¿te parece que es un destino como para traer turistas para acá, ¿no? Y en ese momento, cuando empecé a trabajar como guía de naturaleza en Pithier, o sea, mucho por la carretera de Pithier, era como muy raro, ¿sí? Que alguien pensara que podía ir a ver aves a Taiwái. Y en este momento te puedo decir que he llevado, por lo menos a nivel local, he llevado 50 observadores de aves a Taiwái. Sí. O sea, se convirtió en un destino en Aragua que tiene una de las listas de especies mayor. Qué interesante. Es o sea, súper cool eso. Jamás me lo hubiese imaginado. Sí, total. O sea, yo pensé que el cuento de Taiwái se iba a quedar allá en cuando tenías No, 15. todavía. O sea, tú hoy puedes organizar un grupo Sí. de personas que va. Además, eso contribuye con todo. Con todo, Con la total. economía del que vende la empanada, con el lugar donde se echa la gasolina. Correcto. O sea, y el año pasado, hablando, ya que estás comentando eso, pasó algo crucial en Taiwái, muy interesante, que fue descubierta una especie nueva, es decir, un primer registro de una especie migratoria ok. nueva en Venezuela. O sea, que habían registros como hipotéticos, o sea, que tú probablemente la viste, pero no tienes una evidencia. Ajá. Resulta que cayó un ave migratoria, que es un playero llamado Rufo. Que no es venezolano. No, exacto, es un bicho que cría, disculpen el término bicho, pero lo usamos muchísimo cuando trabajamos con naturaleza, que cría en Norteamérica Ok. y pasa el invierno boreal al sur. Oye, demasiado interesante. No, todavía queda de hablar de esto, pero tenemos que escuchar música del circuito Éxito. Y a la vuelta, yo voy a seguir conversando con Pedro sobre todos estos datos que son tan interesantes y que a lo mejor están allí tan cerca a la mano en nuestro propio estado y nosotros ni siquiera lo sabemos. Pausa y venimos en solo 3 minutos acá a Gente de Éxito, hoy conversando con Pedro Amaro. Ya venimos. Gente de Éxito es una plataforma de buen contenido. Conducido por @Andrea Rocha P. Regresamos a Gente de Éxito, hoy conversando con Pedro Amaro. Él es guía de naturaleza y también fotógrafo, y estábamos conversando contigo, Pedro, sobre pues cómo más o menos tú comenzaste a coquetear con esa área, pero ¿cuándo dices formalmente voy a vivir de esto? Ok, bueno, como el primer vínculo que tuve con las aves fuera de Laguna Taiwái, ¿sí? Fue que me hice voluntario de un proyecto llamado Proyecto de Portachuelo, de migración de aves, Okay. aquí en Rancho Grande. Porque para que la audiencia esté con claridad total, el Parque Henry Pithier también es uno de los lugares favoritos para avistamiento de aves, ¿cierto? Sí, exacto. Henry Pithier es una de las regiones donde hay mayor biodiversidad. Ok. No nada más en aves, en muchísimos grupos, pero en aves, o sea, por ejemplo, el Parque Nacional puede tener más de 500 especies a lo largo del año, entre especies residentes y migratorias. O sea, alberga una gran cantidad, digamos, población de especies. Sí, sí. Eso es súper interesante y bueno, por supuesto que es muy importante a nivel biológico. Ok. En el Henry Pithier tenemos un paso que es como un valle, digamos, ¿sí? En la cordillera, y tiene una zona, la zona más baja es este paso Portachuelo, que está muy cerca de la estación biológica de Rancho Grande. Ok. Allí hay un proyecto de la colección Fels que hace monitoreo de especies migratorias durante más de 30 años. Ok. Es un proyecto grandísimo, bueno, súper interesante. Yo fui parte de ese proyecto, comencé como voluntario, me puse en contacto con ellos y bueno, entré a ser voluntario los primeros años y luego fui técnico de campo. Ellos me formaron como técnico de campo para el proyecto. Ok. A partir de allí empecé a codearme con organizaciones que también movían turismo de naturaleza. Ok. Empecé a comprender que yo tenía alguna posibilidad de trabajar con ellos porque conocía la región, porque conocía las carreteras, conocía los pájaros que estaban en Pithier y dónde estaban ya por temas, digamos, por cuenta propia. O sea, Claro. que ya había, por curiosidad, ya había entendido un poco cómo era la ¿Cómo dinámica. era? Ujú. Y bueno, me puse a la orden. Trabajé unos años con una organización llamada Audubon de Venezuela. Ellos organizaban, ya en este momento no están operando, digamos, activamente, pero hasta hace más o menos año pasado o antes pasado estuvieron
trabajando organizando viajes y tours de naturaleza. Con ellos trabajé un buen rato y bueno, básicamente lo que hice luego fue que me fui saliendo de la localidad. Ok. Empecé a incursionar en otros hábitats, empecé a organizar otros lugares como destinos para ver aves que también ya eran. ¿Cuáles son aquí en Venezuela que tú puedas decir después son- de Aragua me voy para? Ok, Aragua. Además de Aragua, bueno, los Andes es impresionante, sobre todo el Valle de Santo Domingo en Mérida, uno de los sitios más interesantes para ver aves. Los Llanos también, Apure, es súper lindo. Hay una zona al sur del Orinoco también, donde ustedes estuvieron entrevistando a un compañero hace meses por aquí, Alexander Blanco. Alexander, claro. Ajá, esa zona de Imataca, donde está la arpía, donde Ajá. hay buena cantidad de arpías, que es lo que él estudia. Hay una impresionante cantidad de especies en esa zona, en esa sierra de Imataca, parecida a lo que hay en Pitier. Y hay una zona también muy interesante, a ver, donde las zonas más interesantes, digamos, en Venezuela sí tienden a ser montañosas. Claro. Porque la montaña, al haber elevación, genera como una especie de aislamiento, un hábitat distinto, un microclima distinto, y eso genera especies endémicas. Ok. O sea, especies que solamente viven en esa zona. Exacto, te iba a preguntar. Eso, o en una región específica, incluso en una sierra específica, o incluso en un país, digamos. ¿Sí? Esa es la que significa la palabra endémica, Ok. en términos biológicos. Y hay una zona al sur que es muy buena, que se llama Sierra de Lema, que es una montaña, digamos, que le llaman la carretera, le llaman la escalera, que es la que te va a llevar a la Gran Sabana. Ok. Fíjate que, por ejemplo, la Gran Sabana, que es un destino espectacular y están todos los tepuyes, hay que sacar los pájaros con pinza de ahí. No es que se ven mucho. No, exacto, no es que se vean mucho, no es una zona donde no hay tanta biodiversidad, digamos, Ok. pero sí en los tepuyes y en las faldas de los tepuyes, sí. Sí. Podría tener que ver con que para las aves es mejor estar en zonas boscosas porque además allí pueden anidar, encontrar alimento. Ok, eso es interesante. Todos los hábitats, desde el desierto Ujú. hasta los mares, todos los hábitats tienen una biodiversidad específica, o sea, una serie de especies que se adaptan perfectamente a eso. La gran ventaja con las montañas o con los bosques de montaña es que al ser de altura, en el caso de nosotros que son sierras, Sí, sí. van a tener mucha humedad a lo largo del año. Ya. De hecho, van a tener una gran cantidad de lluvias, incluso en la temporada de sequía. Claro. Eso te va a generar Allí un hay hábitat agua. que todo el año Sí. tiene nutrientes, exacto. Y allí hay la mayor biodiversidad de aves o incluso de cualquier otro grupo de animales, lo vas a encontrar en esos hábitats que mantienen como unas condiciones similares, Ujú. buenas, Sí. todo el año. O sea, ahí vas a tener una biodiversidad enorme ahí en ese Sí. tipo de hábitats. José Ignacio tiene una pregunta. Fíjate, Pedro, tú has hablado de cosas tan interesantes, incluso en variedad, ¿no? de aves. Sí. Pero tú sabes que cuando tú ves, en el caso de los bovinos digamos, el ganado, Ajá. ok. es diferente su pelaje en la geografía, ¿no? O sea, Ok, el claro, de total. Mérida de repente tiene un pelaje distinto. Pasa lo mismo con las aves. Totalmente. De hecho, pasa a niveles Con el enormes. Oye, ¿dónde Sí. sacaste tú esa pregunta? No se me hubiese ocurrido nunca. Claro, porque es que estás hablando No, de claro, de pero los es que las animales, vaquitas, de en las serio, en aves Mérida son endémicas de diferentes. cada Total, zona. exacto. Eso se llama variación geográfica, perdón. Ajá. Eso es tan potente, digamos, sí, esa variación, o sea, que es el impacto del hábitat en una especie, Ujú. que vas a encontrar hablando de las paraulatas, vas a encontrar que las paraulatas que están en Mérida cantan distintas a las que están en los llanos. Incluso en el Incluso, Cana, porque- incluso la misma especie. Eso quiere decir que el aislamiento geográfico hizo que estas aves modificaran su forma de cantar. Ajá. Y imagina ajá. que la migración o las distancias a recorrer a la hora, porque las aves migran Eso, considerablemente. ok. O sea, eso también va a depender en su fisionomía, me imagino yo. Ah, total. Bueno, hablando de la variación, vas a tener unas aves, unas subespecies. Te estoy hablando de algo cerradito en Ajá. especies. Cuando te hablo de grupos de aves, totalmente cambia. O sea, las regiones, sí vas a tener esa variación muy fuerte. Pero en la misma especie vas a tener subespecies, o sea, subespecies, perdón, que se separaron de la original debido a ese aislamiento. Y va a cambiar su vocalización, va a cambiar el tono del plumaje también, sí, van a ser otros colores probablemente o alguna variación en la intensidad del color. Ujú. Y en las aves que me estás comentando migratorias es muy interesante porque las aves migratorias
en general, a pesar de que tengan primos biológicos en zonas tropicales como en la nuestra, te vas a dar cuenta que un primito que vive en Norteamérica, que hace este viaje de 7.000, 8.000 kilómetros al año, tiene alas muchísimo más grandes, sobre todo las plumas primarias, que son las alas principales las plumas principales de las alas. Eso es algo súper notorio porque si lo comparas con uno de aquí, que vive aquí, o sea, que no tiene que migrar, sus alas son mucho más cortas, o sea, que no está diseñado para volar, los claro. kilómetros que exacto, que hace el Qué otro. interesante. Eso es súper interesante. Eso fue una de las cosas quizás más interesantes que hizo que me conectara más con los grupos de aves que con cualquier otro grupo de animales. La migración es súper interesante porque te va a conectar con el planeta, con los ciclos del planeta. Y es una locura que tú, por lo menos en la mente de un niño, es muy potente que un niño de 10 años, 11 años, 9 años, que de repente esté en un arbusto con una candelita migratoria que tuvo que recorrer por lo menos 4.000 o 5.000 kilómetros desde su zona de anidación hasta esta región, Sí. y que tú estés allí después que ya hizo ese viaje, ahí frente al pájaro. Sí, sí, Eso, sí. si lo ves de esa manera, es No, totalmente no. extraordinario. Es una locura. Es una locura. Sí, Y sí. el pajarito pesa gramos, o sea, una cosa pequeñita Sí. que tú no te imaginas de dónde saca tanta energía para ese viaje Claro, a través del Caribe, o sea, cruzando el mar Caribe. Me imagino que tendrán que hacer, no sé, paradas, ¿no? Ellos van Eso, haciendo paradas en el interesante. camino. Ajá, hacen Mira, escalas, ¿sabes qué? total. Lo que pasa es que son tan chiquiticos que tú dices, ¿cómo ¿Cómo es pueden? ¿Cómo no se los posible, lleva la ajá? brisa, por ejemplo? Ajá, total. Es como- Bueno, los huracanes hacen cambios, pues. Exacto. Total, Yo no, llegué. de repente cae una especie rara. Ajá. Hay aves americanas que han caído en Europa por huracanes. Tú sabes que yo vi un video que se hizo viral Ajá. de una chica que iba en una lancha Ok. en el mar abierto, Sí. y de pronto llega un pajarito a la lancha. Ok. Y ella, el pajarito no fue, o sea, no la esquivó, más bien ella lo protegió y tal. Ujú, Resulta ser ujú. que venía cansado, no es Claro. un ave de largas distancias, pero la brisa se lo llevó al mar. Y Ajá. muchas aves que no son del mar, o sea, que no vuelan a larga distancia, la brisa se lo lleva al mar, ellos caen y lamentablemente pues mueren. Claro. Ese tal. pajarito tuvo la suerte de que consiguió una lancha, cayó ahí, y luego la muchacha cuando iba ya más cerca de la costa, bueno, lo dejó Lo ir, dejó y en la el- y el- costa, el exacto. ave pues Oh, qué fue cool. una historia Sí, muy qué bonita, bueno. ¿no? Ajá. Y que por eso se hizo viral también. Claro, Ella claro. lo Bueno, de hecho además. tú haces un recorrido aquí que, por ejemplo, el año pasado estuve en un tour a Isla La Tortuga, Ajá. y en la embarcación, pues, desde Higuerote hasta Isla La Tortuga, vas a ver aves marinas. Sí, vas a tener, si tienes suerte, de repente hay algún cardumen de peces y van a llegar un montón de aves marinas a pescar allí con los delfines y tal. Es un espectáculo bien cool. Y al mismo tiempo, de repente aparecían golondrinas que Que no no son tienen propias. nada que ver con el mar, pero estaban migrando. Y se paraban en el barco, reposaban un rato en el Sí. barco, o sea, iban como descansando. No, eso es un mundo muy apasionante. Yo Total. me impresiono en el peaje de la Cabrera con las palomas. Ajá. Yo siento que son tan inteligentes. Ajá. O sea, pues ellas están Adaptadas a todo cazando- lo que está pasando. No, ahí. ellas están cazando la gandola que trae cereal. Cereal, exacto. Semillas ahí. Y ajá. semillas. Y ellas, o sea, pareciera que están diseñadas para entender cómo es ese ecosistema. Ajá, ok. Y es muy interesante. Tenemos que hacer una pausa comercial en este momento. Vamos a escuchar publicidad de la estación. A la vuelta, yo quiero que Pedro me cuente cómo es el tema de los grupos. O sea, viene gente a Venezuela con ese objetivo de ver aves, de observar aves. ¿Cómo es eso? Y también quiero que me diga qué va a hacer él cuando sale, que uno lo ve que sale de Choroní con bolso, bota, cámara. ¿Qué es lo que él va a hacer para el parque? Ok. Ya venimos con más de Gente de Éxito. En solo unos minuticos estamos de vuelta con ustedes hoy entrevistando a el guía de naturaleza Pedro Amaro. Ya venimos. Usted escucha Gente de Éxito con Andrea Rocha. De vuelta en Gente de Éxito. Hoy estoy conversando con Pedro Amaro. Él es guía de naturaleza, pero además también es fotógrafo. Y yo quiero que me cuentes, Pedro, tu cuenta es Amaro Wildlife, una de tus cuentas. una de mis cuentas. Ajá. Exacto, Y allí, exacto. ¿qué se encuentra Vida la gente? salvaje, tal cual. ¿Qué se encuentra la gente? ¿Qué se va a encontrar la gente ahí? Se va a encontrar fotos de naturaleza. Ujú.
especialmente de aves, ¿sí? Ahí vas a encontrar también algunas promociones sobre los tours que hago. Y bueno, y también fotos de paisajes donde hago los recorridos. Eso es lo que principalmente van a encontrar, un montón de, ahorita, bueno, sobre todo aves de colores y aves interesantes de Parque Nacional Henri Pittier, que he estado muy activo en estas semanas allá. Ajá. ¿Cómo te conectaste con el tema de la fotografía? Ok. Porque además creo que es un complemento perfecto para lo que haces. Eso, exacto. Fue un complemento muy interesante, porque llevaba años trabajando con fotógrafos de naturaleza, aprendiendo a cómo entender un poco como el mundo a través del ojo, lente, sí, del fotógrafo. Es muy distinto totalmente, de hecho es mucho más cómodo en este momento tener un tour de observadores de aves sin fotógrafo. Si vas a trabajar con fotógrafos, trata de que sean puros fotógrafos, porque Claro. mezclar la cosa es difícil Porque a el veces. fotógrafo quiere quedarse allí. Sí, y él esperando. quiere una toma específica. El fotógrafo quiere algo con buena luz, quiere que la ave esté más cerca, lo más cerca posible, quiere también que esté como a nivel de los ojos, o sea, todo ese. En ¿Y cambio, qué quiere el observador? el observador lo que necesita es ver el ave. O sea, Pero verlo. ¿con qué fin? Porque Ok, eso es interesante. Yo tengo un amigo fotógrafo que era fotógrafo antes de que yo me convirtiera en fotógrafo y me decía, ya va, pero tú fuiste a todos esos sitios y no si te no ibas a trajiste tomar nada. fotos, ¿a qué O sea, ibas? no te trajiste nada, ¿no? Y yo le decía, no, es que no te tienes que traer nada. O sea, te queda contigo la experiencia, que es brutal, que tú llegues a un sitio y consigas lo que estabas buscando. Eso lo decía antes de tener la cámara. Exacto, exacto. Y los observadores de aves vas a ver que tienen un checklist, o sea, una lista de vida, que llama, cuando ven un pájaro por primera vez, llaman lifer, o sea, primera vez en la vida, life first. Ajá, es un lifer, y eso es como una Primera especie. vez en su vida que Primera lo vez en su vida que lo ven. Ajá. Van a llegar aquí a Aragua, por ejemplo, a Pittier, van a llegar 4 observadores de aves, me van a dar una lista a mí de lo que les falta ver en Aragua. Yo les voy a decir, ok, estos podemos verlos en Pittier, y yo voy a hacer el tour en función de lo que ellos ¿Y quieren si ver. no lo ven? Ah, bueno, ¡Qué esa es la parte que vas Hay a. que decirle, no, mira, vamos a ver si los vemos. O tienen Por que- eso, yo lo que hago es que les garantizo mi trabajo a tope. Lo vamos a buscar, vamos a usar todas las herramientas para buscarlos, Ok. pero no garantizo que lo veamos. Esa Ok. parte de la naturaleza no la puedo garantizar yo, Ahora claro. yo te Claro, pregunto porque- algo. Yo soy observador, llegué a un punto. Ajá. Y cuando yo lo veo allá arriba, ¿cómo distingo? O ellos. Eso, buenísimo. Hay algo que llamamos marcas de campo. Esas marcas de campo generalmente tienen que ver con el tamaño del pico o algunas barras en las alas. Cuando son aves difíciles de identificar, tienes que prestar atención a las marcas de campo. También hay otra cosa que también es fundamental con muchas aves, sobre todo de bosque, es la vocalización. O sea, hay algunos pájaros que solo lo vas a separar de otro que es igualito por el canto. Ok. Entonces, si no te canta, básicamente no sabes cuál es. Claro. ¿Sí? Eso es como lo más complicado, lo más difícil. Pero Ya ellos cuando estás no- hablando con ellos observadores. No se acercan. Ajá, eso es interesante. Que te lo vas a conseguir de repente por carretera o en un sendero boscoso, te conseguiste un ave cerca, lo pudiste ver, lo pudiste fotografiar. De resto, tienes que conseguir una forma para atraer al ave. Lo más probable es que cuando te vean, se vayan, o sea, los Eso. espantes. Hay algo que hay que tratar, esto lo digo con mucha prudencia y con mucha ética, que llamamos en este argot, llamamos playback. El playback es la grabación del canto de este ave que estás buscando. Ok. Sí, Se la pones. Exacto, usas una corneta, se la pones, a veces puedes utilizar ahora como hay cornetas. Cuando yo empecé con esto no habían cornetas con Bluetooth, o sea, la corneta eras tú, pues, conectado ahí, el pájaro te veía cuando sí llegaba. Ahora puedes esconder la corneta y tal. Eso es bueno decirlo con mucha ética, porque no deberías utilizarlo por mucho tiempo, estoy hablando de minutos, y entender a tus clientes, hacerles entender, en mi caso como guía, Ujú. y liberarte de toda la ansiedad de lo que eso significa. Pero vamos a probar aquí unos minuticos a ver si el ave se acerca. Y tienen que aprovechar los primeros segundos, porque no vamos a estar horas llamándolo, porque vas a estresar al animal. Eso te iba a preguntar. Ujú. Técnicamente no es un ruido estridente, no es algo que tú estás dejando una suciedad, o sea, no es Ajá, una contaminación. ajá, ok. Me llama la atención que no puede hacer durante mucho rato. O sea, Ok. porque técnicamente es un sonido de pajaritos, pues algo Ok, natural. es interesante. ¿Sabes? Al ave que estás llamando, Ok. generalmente cuando llamando lo dice uno, en realidad para él la interpretación de
de este pajarito, lo que está pasando es que llegó otra competencia, otro macho al sector donde él es el que gobierna allí. Por es su eso es que se territorio. puede estresar, claro. Exacto, entonces su orden de vida ahí está organizado, todo lo que él tiene ahí, su territorio, está vinculado con que él es el dominante en esa zona. En lo que yo le Claro. pongo el canto de otro individuo, él va a llegar con la intención de sacarlo, Ah, va a ir correcto. con intención de pelea. Ah, Eso va ok, a por eso- claro, por porque es eso su lo estresa. territorio. ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú Exacto, aquí? por eso es que Aquí. llegan a veces muy rápido y se te acercan muchísimo. Y entonces, claro, eso te va a dar la oportunidad a ti como fotógrafo de hacer la foto cerca. Y el que va a Correcto. observar simplemente quiere ver que él llegue y ver qué hace. Y ver, exacto, y ver comportamiento y anotarlo como una especie de colección. Claro. Ah, Sí. claro, porque Tac. el objetivo ¿Cuántos puede ser... llevas? Tú vas, o sea, vas a ver, ajá, yo he bien. visto Checklist, haces el tu objetivo- de checklist, ya lo especies. hice. Exacto, El objetivo puede son ser- su grupo de ¿Y lo fotografías o especies. simplemente, ya lo vi? El ya? que es observador lo que necesita es el número. Ah, ok. O sea, el que es observador tiene, yo quisiera este año ver por lo menos 30 live. ¿Y cómo, ahí va. digamos, ese número él lo tiene? Él como tiene- un lo tiene. averaje, un haber, una cosa. Total. Pero, ¿Quién ¿cómo- te lo comprueba? No lo puedes ¿Cómo lo comprobar. compruebas si no es a través bueno. de una foto? Ok, eso es interesante. Hay una aplicación en este momento que se llama Eber, que tampoco existía, o sea, tiene más o menos, Eber tiene como funcionando como 6, 7 años, antes tampoco existía. ¿Dónde tú? Antes utilizaban una libretica y iban haciendo su lista personal, Ok. ¿sí? Ok, y tampoco hacía falta como que lo evidenciaran porque era algo, una experiencia. Es algo íntimo, Y había, personal, pues, había claro. mucha ética también, y todavía la hay, de que, bueno, tú dices que lo viste y Te lo creo, demás te pues, cree. te tú eres creo. profesional y Ok, te de creo. hecho, Pero me de hecho imagino- te pueden llevar al sitio y capaz lo ves con, o sea, Ajá, ajá. hay mucho de cierto en todo, generalmente. Ahora bien, ahora hay una aplicación donde tú puedes cargar tus datos en listas y ella te va a dar, la ventaja es que por medio de esa aplicación tú vas a dar eso, vas a donar tus datos a la ciencia y ellos te van a hacer una lista, te van a organizar las aves. Sí, te la van a hacer una lista de lo que tú viste y ya no tienes que contarla, la cuenta la aplicación. Claro, pero me imagino yo que, no sé, nunca en mi vida ni he descargado la aplicación ni la conozco, Ajá. pero me imagino que puedes marcar la localización donde estás. Total, GPS, puedes las subir rutas. fotos. Exacto. Cuando el ave es rara, Que no. cuando es rara, la aplicación te va a pedir una evidencia. Ahí sí necesitas al fotógrafo. Claro. Ahí sí lo necesitas, ¿no? Pero en el caso de que no necesite evidencia y que el ave tenga una estadística más o menos frecuente en esa zona, a pesar de que no estés evidenciando nada, O sea, es la li- natural que la hayas visto. Te el lo pájaro va a contabiliza. pasar, Ok, exacto. ok. Sí, va a pasar a la lista y te lo va a sumar en tu averaje, en tus likes. Ahora te Diga. pregunto algo. Ujú. Eso es algo de pasión, ¿no? Total. O eso, digamos, comercialmente. No, pero Ajá. pues, la eso, gente por eso ¿qué hace con esa preguntaba. información? No. Por eso Ajá. Es preguntaba algo el objetivo. Es algo personal, vas a tener un Como un hobby. coleccionista, pues que nadie. O sea, Es un hobby, simplemente- sí, total. Ajá. Los Ok, clientes, ok. como en turismo de naturaleza, Hola. observadores de aves, es un hobby. Ellos quieren no solamente disfrutar del lugar donde está yendo, del hábitat, de todo, sino que también tiene que ver con disfrutar de conseguir el ave que Por están eso te buscando. preguntaba el objetivo, porque tú puedes tener observadores que van por hobby, o también puedes tener de repente a gente que está haciendo un estudio sobre X ave. Total. En Pitier yo los primeros años con los que trabajé con tesistas, o sea, con gente que de su estudio conseguir tal cual, hacer algún estudio de comportamiento de una especie. Y entonces, bueno, teníamos que ir al lugar donde vivía esa especie a que él hiciera su trabajo. Claro. Mi trabajo sirve como investigación, o sea, perfectamente, porque te voy a llevar al hábitat donde ese animal vive, como turismo, que es que llegues al sitio, tienes que hacer todo lo que significa llegar a ese sitio, pero nada más que para que lo veas como un hobby. Ese turismo de naturaleza, los observadores de aves, por ejemplo, en Estados Unidos, es el turismo de naturaleza que mueve más plata. Sí. O sea, es una grandísima cantidad de gente Y que lo en hace. Venezuela está viniendo gente durante todo el año. ¿También hay inversión de dinero en eso? Sí, en Venezuela, primero algo lindo en Venezuela que se formaron un montón de observadores de aves locales. Ok. En todos estos años, sobre todo por parte de Audubon de Venezuela, como te comenté, ahí hay un montón de observadores que se fueron formando y fue muy lindo porque empezaron a conocer su país y las Claro. aves que estaban aquí. Claro. Además de eso, tienes gente que viene de afuera. Hubo un tiempo cuando yo me inicié en esto, había mucha gente que venía de Estados Unidos. Había la mayor cantidad de turistas venían de allí. Con el tiempo han dejado de venir. De hecho, Colombia se ha convertido en un destino muy grande de observadores de aves. De hecho, ha hecho que han contado las especies que tienen, han hecho investigación en lugares donde no habían hecho nunca nada y ahora se convirtieron en el
país con mayor cantidad de especies de aves del mundo. O sea, tienen Registradas. 1800 especies, nosotros tenemos 1400, o sea, es el top ahorita en la cantidad. Pero podría ser que nosotros tengamos registros no actualizados. Bueno, lo que pasa es que como nosotros fuimos uno de los primeros países donde se hizo mayor cantidad de estudios, Ajá. éramos los primeros, o sea, teníamos más especies que Brasil o que Colombia incluso, porque Pero no se que habían... Brasil, No, Brasil imagínate. tiene un Sí, bosque que es grandísimo, enorme. pero fíjate que no estamos o sea, Ajá. tan lejos, o sea, estamos ahí parejitos, somos el sexto país en el mundo con mayor cantidad de especies. Que Y no- eso es bien interesante. Sí, sí. Esto todo es muy interesante. Tengo más preguntas que hacerte. Sí. Pero el tiempo en radio es implacable. Y entonces yo tengo que escuchar musiquita del circuito y a la vuelta seguimos conversando con Pedro Amaro y sobre todo este mundo que es tan apasionante de la observación de aves y de otras cositas que ya tengo que entrar a preguntársela porque si no, él cree que se va a ir ileso. No. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Para disfrutar de este contenido durante la semana, nos enlazamos con usted desde nuestro canal YouTube. Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. De vuelta en Gente de Éxito y es momento de hacer publicidad. Yo quiero hablarles de la Universidad José Antonio Páez que está aquí en la ciudad de Maracay y eso me llena de alegría porque eso habla del empuje que tiene esta gente y de lo que le quieren brindar a la ciudad de Maracay. Ofrecen las carreras de Ingeniería, Mercadeo, Administración, Contaduría, Derecho y Odontología. Visité esta semana las instalaciones de la universidad y aparte de que son hermosísimas, me sorprendí con lo equipados que están sus laboratorios en diferentes áreas. Los de odontología, bueno, las clínicas odontológicas, una cosa de otro mundo. De verdad que es maravilloso lo que ellos están haciendo aquí en la ciudad de Maracay. Ya usted, si su hijo quiere hacer carrera universitaria dentro de la Universidad José Antonio Páez, ya no tiene que ir a Carabobo, puede hacerlo aquí en la ciudad de Maracay. Están allí en el sector de caña de azúcar y usted puede averiguar más información en @ujapisoaragua, la pasión del saber. Y también quiero hablarles de mis amigos de Centro Médico Maracay, que este 2025 están de aniversario, pero no es cualquier aniversario. Están cumpliendo 50 años al servicio de la salud aquí en el estado Aragua. Son una institución de salud emblemática. Allí en sus instalaciones usted puede encontrar equipo médico de última generación, pero además profesionales con una calidad humana extraordinaria. Así que yo le recomiendo Centro Médico de Maracay ampliamente. Además, entre esos planes aniversarios está el que usted puede ir y hacer sus pagos con cachea, cómodas cuotas y sin intereses. Visite nuestra cuenta de Instagram @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Bien, bien, bien. Hoy estamos haciendo un programa de Gente de Éxito muy especial porque tenemos con nosotros acá a Pedro Amaro que, si no nos detiene nadie, seguimos hablando más de lo que le corresponde a cada negro. Definitivamente. Lo que pasa es que el tema es muy apasionante y además no hay mucha gente que pueda hablar de esto. Y es muy rico. Ujú. Sí, de verdad, el tema tiene mucha, o sea, hay como mucha información, hay muchísimas cosas que se pueden decir, ¿no? Es muy rico en realidad el tema. Sí, bueno, me interesaba saber, preguntarte eso del tema del turismo, de Sí. observación de aves, porque cuando uno piensa en turismo no piensa tanto en eso, pero sí hay gente que le gusta y qué maravilloso que en Venezuela eso se puede hacer. Se puede hacer, sí, Ujú. perfectamente. El año pasado trabajé con varias personas de España. Ujú. Estuvo bien cool eso. De hecho, con una agencia de España que hizo un viaje piloto con la intención de traer turistas para acá. Ok. Hay también un grupo de turistas que de repente antes no se veían aquí, de la India.
Sí. de Eslovenia. Han venido turistas para acá que vienen por medio de contactos probablemente por consulados o de Ajá. alguna forma algo que tenga que ver entre los países. Eslovenia. ¿Cómo te comunicas? Ah, bueno, interesante. Tiene que ser o sea, en inglés. No hay Ajá. otra forma. También es muy interesante porque, bueno, a veces el inglés del turista tampoco es muy Perfecto, fluido. Exacto. Pero bueno, ahí uno se hace entender, ¿sí? Ajá. Sí, Me imagino que la estuve... primera palabra es peligro. Bueno, con unos eslovenos estuve el año pasado en Hato el Cedral. Ajá. Y fue chévere. Y claro, y el peligro en el Cedral es Claro. latente con los cocodrilos del Orinoco. Sí, Sí, es que muy cool. puedan estar, tú sabes, Están dispersos. por todas partes, sí. No, y que la gente se dispersa porque uno se emociona, ¿me entiendes? Claro, no, claro. No mides el riesgo. No mides el riesgo y bueno, y es uno de los pocos sitios, te pones a ver en naturaleza donde puedas tener, en Venezuela, donde puedas tener un peligro real, además de una picadura de serpiente, ¿no? Ahí Claro. hay que estar atento porque estás ante un depredador Ay, tope permanentemente. A mí no me lleves para allá. No, pero es súper cool porque hay formas de hacerlos muy seguras. Lo que, o sea, porque tienen, el Cedral ofrece recorridos en un camión safari, recorridos a Chalana. Lo que no es muy recomendable es estar caminando a orilla de estero si no conoces el sitio y hay vegetación, puede Claro. haber un cocodrilo por ahí. Sí, no. Es que yo tengo que ir, tengo mi compromiso, además de que quiero ir al ecológico Leslie Panty, Ajá. pero yo cada vez que pienso en ir, entonces me acuerdo de que el profe me dijo, no, bueno, en estos días liberamos 200 caimanes del Orinoco. Caimancitos, Ya sí, eso, total. ya hace como que no quiera. Claro, porque son animales que, bueno, yo le tengo mucho... Todo lo que sea reptil y Ajá. así... O bueno, reptil, Bueno, Cedral anfibio y tenemos- arácnidos. La verdad te es que invito yo, que dame algún un día- conejo y un gato. Ah, bueno, algún día pudiéramos ir al Cedral a buscar anaconda. No, está bien, pues no. Y te vas a dar cuenta que son bastante, muy inofensivas en comparación con toda la propaganda que tiene de la anaconda. Claro, Y ese es un lugar tope para ver anaconda. lo que pasa es que son Sí, ¿te acuerdas? inofensivas. Wow. Son inofensivas depende, porque si se te enrosca uno, imagínate. Bueno, pero fíjate, sí, por lo menos la cosa también tiene que ver con el guía que vayas o con la Claro. persona que tan experta es, ¿no? En el Cedral, te garantizo, lo hacen muy bien todo. Seguro. Sí, allá vas a tener al Musiu, que es el vaquiano estrella del Cedral, y es con quien uno va siempre a salir a hacer ese tipo de expediciones. Y todo está muy bien calculado, todos los riesgos están bien Medidos. controlados. Sí, Cuéntame total. cuéntame un poco cuáles son las opiniones de esa gente ya cuando todo pasó, Ajá. cuando se están despidiendo. ¿Cómo- Cuando cómo todo se pasó, van? exacto. La mayor parte del momento, yo creo que todo el que incursiona en naturaleza, aunque sea primera vez o ya lo haya hecho, va a estar como siempre en un modo exploratorio. O sea, va a estar así como muy emocionado por lo que vamos a encontrar y tal. Si lo que vas a explorar no requiere, digamos, de un momento donde te sientas en peligro, generalmente la gente conserva eso y luego lo que vas a tener es un golpe de adrenalina Ajá. potente cuando llegue el momento de que estás viendo lo que estabas buscando. Ajá. De hecho, la mayoría de la gente nueva va a celebrar ahí en el momento. O sea, te vas a dar cuenta que se va a ir el pájaro que Vas a estaba espantar viendo. al ya, pajarito listo, con los porque gritos. Sí, vas a notar eso. Ya cuando la gente se va como entrenando, tú te das cuenta que contienen esa emoción, hacen las fotos, ven todo lo que van a hacer y luego 5 minutos después nos vamos como yendo y todo el mundo va celebrando, ¿no? Es otra forma, pero todo el mundo te vas a dar cuenta que hay una satisfacción enorme y eso es lo más gratificante Claro. como guía, es que tú consigas ese resultado, ¿sí? Sí. Eso va a estar medio controlado en cuanto a que conozcas el hábitat, conozcas qué vas a buscar, dónde lo vas a buscar y tal. Pero la otra parte del ave, lo que le corresponde al hábitat, nunca lo controlas tú. Claro. Entonces eso también te sorprende, ¿no? Porque a veces se alinean todas las estrellas y ocurre lo que estabas buscando, incluso con especies raras y difíciles de ver. Ajá. Eso es muy interesante. Cuando se trata de especies poco más peligrosas, cuando hablamos de serpientes o que puedan ser venenosas o algún otro animal como por ejemplo algún cocodrilo, ¿sí? La adrenalina, si todo está bajo control, te vas a dar cuenta que a la gente se le va a mezclar un poco la emoción con el instinto de supervivencia también. Y de repente si ese encuentro es muy cercano, va a haber un pequeño shock, ¿sí? Claro. De miedo, ¿sí? O de repente hasta una tarántula, hay gente que le tiene miedo a las arañas, bueno.
Ah, ok. Tú eres una. No, yo le tengo miedo a todos esos bichos. A cualquier bicho Ranas, raro. serpientes, Bueno, eso arañas. es muy lindo. Ahora, una vez que, por ejemplo, tienes oportunidad de encontrarte con una serpiente y tienes un guía que trabaja con serpientes, que tiene habilidades y conocimiento manipulando serpientes, y esa serpiente no es venenosa, tiene forma de tocarla, de que la agarren, la gente cambia completamente, por eso te invité al Cedral, cambia su percepción en lo que tiene contacto cercano con condiciones seguras. Ya. Y te vas a dar cuenta que el animal no tiene ninguna intención de hacerte daño, incluso aunque sea venenoso. Claro, venenosa no, Claro. no va a ser el mejor momento como para que Claro. tengas. Pero Pero ahora sí te- con una que no sea venenosa es muy cool la diferencia. Te pregunto algo para ver si te tomo la palabra. Ajá. Y esto de manera genérica, un poco para el que está en casa que pueda saberlo. Es caro hacer, por ejemplo, un recorrido, ir al Cedral, no sé cuánto tiempo, cuántos días, uno se va 2, 3 días. Te ¿cómo vas es? por lo menos 2 noches, exacto. Ajá. Por lo menos 3 días y 2 noches Y como ese- para que vivas la experiencia. Y ese tipo de turismo es caro. Es caro, sí es caro. No es un turismo económico, especialmente, por ejemplo, en el Cedral te van a ofrecer todas las comidas, el transporte interno. De o sea, una vez, como un todo, paquete. Como un paquete. Pero si lo sacas, si lo desglosas, digamos, y te toca llevarte tu comida o ese tipo de cosas, que también lo vas a tener en otro tipo de tour que hacemos a otras localidades, Ujú. te vas a dar cuenta que no es caro. No es ¿Y caro. el transporte? El transporte lo organizo yo por medio de alguna empresa o algún carro que se rente para llevar a los turistas, o hay turistas que prefieren Que ir en su dicen, "No, carro. vamos en mi carro". Exacto, y de repente llegan en sus carros hasta cierto lugar y de ahí en adelante se hacen transportes Ah, claro, porque internos. eso es lo otro, la accesibilidad. Depende de la zona, exacto, Sí, claro. exactamente. Vamos a ver A ver si te me animas. animo. A mí me gusta mucho el llano, pero me gusta el llano en condiciones A mí me gusta el llano que con el coporo ahí en el sartén. Ah, ya como que ya listo, pues, todo listo. A mí también me gusta el llano así. Bueno, ya venimos con más gente de éxito. A la vuelta voy a preguntarle a Pedro, ¿cómo es eso que él entrena perros? Y si no se atreve con los gatos, para ver si me entrenan los dos míos. Ya venimos con más de gente de éxito. Usted escucha Gente de Éxito con Andrea Rocha. Regresamos a Gente de Éxito. Hoy conversando con el guía de naturaleza y fotógrafo Pedro Amaro, que también es entrenador de perros. Cuéntame, Ajá, qué bueno, qué bueno. ¿cómo es eso? Qué bueno que te dieron ese chisme por ahí. Y que también hay cuenta de Instagram de eso. Sí, hay una cuenta de Instagram Ajá. por donde gestiono ese trabajo. Se llama Amaro Educan, o sea, de educación canina. Ok, ok. Bueno, es un trabajo que tiene bastante rato conmigo, desde el 2003 más o menos. Ajá. Cuando estudiaba en la universidad, vivía en Caracas, tenía mi residencia también en ¿Tú en la Caracas. universidad estudiaste qué? Perdona que no te lo Ajá, pregunté estudié antes. ingeniería en telecomunicaciones. Exactamente a lo que te dedicaste. Exactamente, total. Ok. Total. Bueno, fíjate que necesitaba costear mis gastos y me consiguieron un trabajo, un amigo que estudiaba de paso veterinaria aquí en Maracay, Ok. en una residencia canina, o sea, en un hospedaje donde tenían como lo que llamamos ahora pensión canina. Ok. Ajá. En aquel momento ese era el nombre y era un sitio donde iban los clientes que iban ahí llevaban sus perros con pedigrí, puros perros, ¿sabes? Perros elegantes. Todo, exacto, todos fancy. Y estaban educados. No, eran perros todos con pedigrí que tenían, ¿sabes? Hasta, no sé, ahorros, todo. Pues un perro, todo lo que las personas quieren tener, la tenía el perro. Sus camas y todo. Ahorro. Sí, pero no, se cuentan en el banco y todo, pero no estaban nada educados. Entonces yo empecé a trabajar ahí limpiando los caniles, que llaman, que son los espacios donde tenían cada perro. Bueno, con la gente, pues, con la gente que trabaja. Ahí habían veterinarios, habían entrenadores, había un grupo chévere de profesionales. Y yo tenía perros desde pequeñito, pues me han encantado los animales siempre. Lo que ocurrió allí fue que se dieron cuenta que yo tenía ciertas habilidades para lidiar con los perros grandes, con los Rottweiler y Doberman, también estaban de moda en esa época. Ok. Y bueno, un entrenador me dijo, llamado apellido Acosta, me dijo, mira, tú tienes, o sea, si te gustaría, de repente yo te puedo conseguir un tallercito que va a estar dando purina. Ajá. Y bueno, por ahí fui, asistí, hice mi primera parte, luego hice otros talleres más.
Y al final terminé entrenando perros para la misma residencia y con esos mismos clientes lo que llamamos trucos. ¿Sí? Que es un Pero poquito es como difícil. refuerzo positivo. O sea, Pero tú le das un premio. snack, exacto. Una vez que el perro aprenda a sentarse o a echarse, ese tipo de entrenamiento que es como el entrenamiento básico. Luego de ahí me fui diversificando en otras cosas, empecé a ver otras cosas, a buscar la forma de solucionar otras cosas por medio de todo lo que aprendí y bueno, y gran parte también con lo que tú vas experimentando. Claro. Y Pero bueno, es fácil eso, ¿no? ok, fácil. No A ver. tanto. Estudiarlo o dedicarse a eso, como volverse Hacerlo, porque no entrenador. es lo mismo que tú hables con una persona que te conteste Bueno, comunicarte con el perro. En Interesante. líneas generales. Exacto. Bueno, los perros, como igual que nosotros, tienen mucho lenguaje corporal. O sea, el lenguaje no es verbal, sino es corporal. Y una vez que tú aprendes a identificar eso, te das cuenta si el perro está cómodo, si está relajado, si está tenso, si tiene alguna situación de ansiedad, ¿sí? Entonces, lo que yo comprendí como entrenador, que fue a lo que me dediqué con respecto a clientes, es que la mayoría de la gente no le importaba mucho o no tiene esa necesidad de que el perro aprenda a sentarse o a echarse, ¿sí? ¿Te acuerdas los comandos? El sit, Sí, stay, sí. ok. Sino que la mayoría de la gente tiene problemas de conducta con sus perros. Ajá, ahí o sea, voy. el perro se porta mal. Pero pasa como en el caso de los desarrolladores, de los informáticos. Siempre el informático dice que los problemas de funcionamiento del equipo están entre el equipo y la silla, o sea, el humano. Es el humano. Entonces- Igual en telecomunicaciones te dicen problemas de capa 8. Que es una capa que no existe. O sea, es decir, hay un montón de fallas. Hay 7 fallas esenciales y entonces te dicen, no, ese es capa 8. O sea, que es el usuario. usuario. Ok, en el caso de los perros funciona igual. Igualito. Porque, ¿qué pasa? Yo a veces digo que, yo sé que estamos hablando de perros, no de gatos, Ajá. pero bueno, yo a veces digo, ¿será que el problema es mío? El problema tiene que ver generalmente con la forma de la interacción, ¿sí? A ver, y yo no trato de no decir hablar de problemas, sino de dificultades, ¿sí? Algo que tú puedes solucionar. Hay varias cosas. Una es, ¿qué te mueve a tener una mascota? ¿Y cómo hiciste ese vínculo con la mascota? La mayoría de nosotros, por lo menos con los perros, tuvo una época muy fuerte donde la cosa era como por moda. Entonces todo el mundo tenía un boxer o todo el mundo tenía un pitbull. Ocurre. Eso es como una campaña muy fuerte que tienes de publicidad de una raza. De repente salió en alguna película. Sí, Y entonces- o algún alimento. Exacto. Entonces de repente todo el mundo quiere tener un Golden Retriever porque salía en Scott, en el Sí, papel. sí, sí. Ok, entonces ¿qué pasa? Nadie investigó por qué un Golden Retriever es un cobrador dorado. ¿Cobrador de qué? Es un perro diseñado para cobrar patos, o sea, para cazadores. Tú estás en tu bote así relajado, le matas unos patos con tu escopeta y el perro se tira al agua y busca los patos. Si tú ese Golden Retriever lo metes en un apartamento, lo más probable es que tenga situaciones. Claro, porque él no está hecho para eso. O sea, es un Claro. tema de funcionabilidad de la raza. Sí. Esos perros tienen generalmente mucha energía, vas a tener Les también... gusta el agua. Ajá, necesitan una serie de cosas que él de repente conscientemente no lo sabe, pero te vas a dar cuenta que el perro requiere de mucha actividad y no la tiene. Eso va a generar un poco de situaciones. Además de eso, que hay otras personas que de repente lo que lo movió a tener un perro es el color del perro o el estilo de la forma del cuerpo del perro, ¿sí? Ok. Eso por un lado, que es la raza. Por otro lado tienes otro tema que tiene que ver con cuán compatible eres tú con ese individuo. Claro. Si yo voy si tú me dices que quieres un perrito y vamos a un albergue ahorita, Tienda, ¿sí? o a un albergue, que es lo sí, ideal. que vas a adoptar. rescatar un perro, vas a adoptar un perrito rescatado, tú vas a encontrar ahí 40 perros cada uno en un canil, ¿sí? Vas a tener unos ladrandos muy fuertes, otros más tranquilos, vas a tener un montón de cosas allí pasando. Y yo antes, como te conozco, más o menos yo voy a decirte, bueno, Bueno, tú eso se deberías parece a tener un ti, perro tal. más o menos como esto. Ujú. Y de paso, ¿qué tiempo tienes tú libre? Todo eso prestar atención. ¿Qué tamaño es tu casa? ¿Vas a tener chance de pasearlo? ¿Cuántas veces a la semana? Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que vayamos allá y en vez de prestar atención a la raza o al color del perro, es prestar atención a la actitud que proyecta el perro. Si tú eres una persona que no tiene mucho tiempo, no te vas a traer el perro más agitado o con mayor energía ahí, porque es el que te va a generar más situaciones. Claro. Eso es más que todo con eso. Y eso generalmente es difícil. La gente no lo toma en cuenta. Cuando vas a una camada de cachorros, una mamá con sus crías, la gente quiere un perro de un color
o con una marca específica, algo que es súper genial, ok. Pero nunca prestaron atención a la actitud que tenían los cachorros. Sí. De repente yo me acerco, hay perritos, tú llegas a una camada y de repente un perro se te acerca. Sí. Y ya piensas, bueno, ya este perro me eligió, ya esto... De Está hecho repente para mí. no había una razón por la cual de repente es el Claro. más dominante del grupito y todo el que llega él se acerca primero. Claro. No tiene nada que ver contigo. Podía Oye, ser. vale, pero no le rompas el corazón a Como la a veces gente. hay señales, no, pero así como te digo, también hay señales que sí son muy... Claro, o sea, evidentes. exacto, que ese es tu perro, pues, ¿sí? Sí. La cuestión está en como verla Ahora, con una pregunta- realidad. Una pregunta muy importante, de gato no sabes nada. De gato no sé mucho, exacto, no sé mucho, muy poco. De hecho, hace poco estuve trabajando con una clienta con su perrito, que Ajá. adoptó un perrito, y tiene 12 gatos. 12. Ella tiene 12 gatos antes de tener Sí. ese cachorro. Y bueno, parte de mi trabajo ahí era la interacción y las normas de Entre convivencia perro y gato, sí. entre ese perro Bueno. y los 12 gatos. Te cuento que yo tengo 2, tengo a Aarón hace 6 años y a Otelo hace 1 y Yo en vi una foto por este ahí. año ellos no, o sea, Aarón no soporta a Otelo O sea, todavía. ahorita no están conviviendo, O pero sea, nunca sí lo hicieron. Sí conviven porque viven en el mismo apartamento, Ajá. pero Otelo es una mata de energía y Aarón no. Ujú. Entonces Otelo todo el tiempo quiere estar jugando y Aarón Y lo Aarón, odia. Ya, qué fastidio. Entonces parten todo, uno persiguiendo, el otro huyendo. Wow, ok. O sea, parten todo, bueno, me desbaratan, ay no, es un desastre. Y Otelo tiene algo que yo no sé cómo quitárselo. Y es el hecho de que él persigue las manos de uno para, o sea, tú sabes el Como para el morder, pececito que es un mordero. corroncho. Ajá, sí. Él hace eso Te chupa con la las mano manos, de uno, ajá, ok. pero tiene 4 colmillos. Claro, Llega un exacto. punto en el que no, a veces dejo que en la parte más dura de la mano me esté un ratico, pero entonces cuando se la quieres quitar, él se abraza como que si fuera un Ajá. koala. Es peor. Y sí, Es entonces peor. cuando tú jalas la mano, él la clava más duro, ¿no? Ajá. Ese es el que tiene más energía que el otro. El más mismo. pequeño, sí. Ajá. Sí, tenemos que irnos. No, que tenemos que ir. Las a- aventuras de mis gatos. Ok, eso Por va a quedar éxito. para la otra oportunidad. No, y a la vuelta quiero que Pedro me diga qué más hace. Si cocina, Ah. si tiene hijos, si tiene perros, si tiene serpientes. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Hoy estamos conversando con Pedro Amaro. Él es guía de naturaleza y fotógrafo venezolano, cuasi aragüeño. No nació aquí, pero lo adoptamos. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. Parte final de Gente de Éxito y hoy hemos tenido una conversación súper amena, sabrosísima con Pedro Amaro. Él es guía de naturaleza y además fotógrafo. ¿Tienes tour, no? Tengo tour, exacto. Tenemos un ¿Cuándo? tour fresquito ahorita de este el próximo viernes Ok. 20. Del 20 al 22 De de junio. junio. Ujú. Exacto. ¿Pa' Vamos a dónde estar va? en Henry Pittier. Sí, vamos a estar desde Choroní subiendo a la montaña. Nuestro campamento base va a ser Posada Araquemo. Y bueno, vamos a estar visitando todos los hábitats de Pittier. ¿Y eso puede ser abierto al público? Es totalmente abierto al público. sí. Háblame de las condiciones. Yo que estoy así pasadita de peso, ¿no tiene nada que ver? Perfectamente todas las rutas, te aseguro que las puedes hacer. ¿Sí? Sí, perfecto. No sí, me sí. voy a quedar por el camino. No, las rutas perfectas, sí. Ok. Son entre moderadas y suaves, no son Y rutas si la gente difíciles. quiere contactarte para esto, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, me puede contactar por mi Instagram, que es Amaro Wildlife, o bueno, nos podemos dar un teléfono de Sí, contacto claro, también. claro. Sería el 0412 Ujú. 906 9122. También le pueden escribir directamente a Posada A Posada Araquemo. Araquemo. Sí, también Ellos son perfectamente. tus aliados siempre cuando haces esto en el Parque Henry Pittier. Ellos, exacto, hicimos una alianza y estamos haciendo estos tours. Vamos a estar haciéndolos una vez al mes. Ok. O sea, esto va a tener bastante frecuencia. Y bueno, es un proyecto súper lindo. Aparte que es un parque nacional que yo conozco muy bien. Todo se mezcló con otros montón de lugares que no conocía gracias a esta alianza. Porque, Sí. bueno, eran cosas que no sabía que existían. Y bueno, todo se ha ido Engranando. perfectamente. Exactamente. Sí. Es que ya tú estás ahí en la posada y llega un montón de aves allí. Sí, llega un montón de aves ahí. Y bueno, y la posada tiene algo increíble, es una gran cantidad de especies de palma. Ujú. Y eso también le da hábitat, además de que le Atrae da muchas aves, Ajá, exacto, sí. total. De hecho, ya había unas guacharacas el otro día. Yo te digo, Sí. yo tengo un poquito de miedo a las guacharacas. A las Son guacharacas. agresivas.
¿Pero te ha pasado algo alguna vez? No, sí, yo tenía un amigo que rescató una que estaba en el patio de la casa, los perros la habían Ok. atacado, Ajá. él la rescató y la crió. Tú llegabas a esa casa Wow, ok. y Te ella brincaba la te guacharaca. atacaba, o sea, como que ¿Será este su es territorio? ese es mi terreno. Interesante. Sí, me parece que son bien territoriales, pero bellísimas, pues. Y Sí, sí, total. Así mira, es, así cuéntame es. algo. ¿Qué más haces tú? ¿Cocina? Una cajita de sorpresa. Bueno, sí, me gusta cocinar. No es que cocine, no soy cocinero ni nada, Pero pero te sí me defiende. gusta. Sí, viví unos cuantos años solo, entonces, bueno, tuve que aprender. Arepa y huevo frito, por lo menos. Por lo menos en la mañana eso no falla. Escúchame algo, Pedro. ¿Y haces algún deporte? Porque ya lo tuyo requiere estar en buena Eso, actividad física, ok, en buena sí. condición. Desde hace unos cuantos años, unos añitos, empecé a entrenar por mi cuenta. O sea, hago entrenamiento para estar en forma, porque mi trabajo me lo exige, tanto con Te lo perros exige. como con naturaleza. A veces te puedes caminar 20 kilómetros sí, haciendo recorrido por montaña. Entonces vas a tener que ver resistencia y tratar de tener mayor fuerza muscular, sobre Claro. todo. Y bueno, a veces llevas equipos que pesan, pues que te generan... Eso te iba a decir, el otro día nosotros vimos que tú saliste a uno de tus recorridos y Sí. llevas una mochila gigante y Una mochila, sí, Todo el el equipo, la cámara, binoculares. También, bueno, tienes que llevar a veces la comida que vas a consumir, de repente un almuerzo o algo que vas a hacer, dependiendo también de la ruta. Bueno, llevas también botas de goma, son buenas también para protegerte un poco, no nada más el terreno, que de repente es un lodozal o hay mucha agua, sino que también te puede proteger de alguna picadura de serpiente. que Me es alejas, tu me animal es- alejas de- tus animales favoritos. ¿Tú quieres seguir haciendo esto toda la vida? Sí, perfectamente. Perfectamente. Además de que trabajo con un montón de gente. Acabo de bajar. O sea, esto es una información que nunca se las dije a ustedes para que no se asustaran hoy, ¿no? Pero yo vengo bajando hoy de un tour de naturaleza en Colonia Tovar, Pico Codazzi, que estuve desde el martes. Lo terminamos hoy en la mañana y de allá me vine directo. Ah, no lo dijiste para que dijera, no, Para no va a que, llegar. exacto, no les tuvieran ansiedad. Y mis clientes que tenía allí eran dos de 60 y pico. Sí, fíjate, Un par la de mayor muchachitos. parte son muchachitos de esa edad y los otros eran, bueno, más contemporáneos conmigo de 40 y pico. Mañana salgo a otro tour de naturaleza a Colonia Tovar otra vez y voy a tener dos clientes, uno de 80, otro de 81 años. Qué maravilla. O sea, que es una actividad que puedes hacerlo hasta la edad que quieras. Y algo muy chévere también es que vas a tener muchísimos clientes en esas edades. O sea, mayores de 60 Claro, porque son porque ya retirados. Tienen el tiempo y quizá Sí. el poder adquisitivo Sí, para para hacerlo. permitirse algo Exacto. como eso. Sí, Y sí. algunos tienen muy buena condición física. Por lo menos lo que voy a tener mañana son unas cabras, pues. Son impresionantes. Entonces tienes que más bien tú vas... Tú estableces un desafío y resulta que yo va más por encima de eso. Rápidamente, Pedro. ¿Cuánto tiempo llevamos, Gustavo? Si me puedes decir. Ajá. ¿Qué crees tú que hay que hacer en el país para seguir promoviendo actividades como estas que tú haces? Ok, yo creo que algo fundamental en el país con respecto a este tipo de actividades es la formación de los niños. Ok. Sí, porque es el futuro, porque es la forma también de promover la naturaleza y el potencial que tienes a mediano y largo plazo. Otra cosa también que creo que es fundamental, que lo debemos hacer nosotros como venezolanos, es no tener probablemente, sobre todo en los sitios turísticos, una campaña negativa de propaganda. Eso me parece que es letal, porque no es un tema de no informar lo que haya pasado. Por no. ejemplo, dame un ejemplo, o sea, Bueno, de que alguien diga ajá. que en tal sitio Te voy a dar un tales ejemplo que está ocurriendo esta semana, por ejemplo, en Choroní. cosas. Ok. En Choroní hubo, con las entradas de las lluvias, hubo algunos crecidas. Ajá. Se le dio más importancia al día de la crecida que al resto de los eventos que estuvieron ocurriendo. Ocurrió, por ejemplo, un despertar de San Juan. Ocurrió muchas cosas lindas. Sí, ya te entiendo. Y no fueron los turistas en ese momento, quizá la cantidad de turistas que podían estar esperando Porque la gente tenía miedo de que sí. pasara algo. Pero resulta que de repente lo que ocurrió un día. Y eso Bueno, llegó lo hasta el día vivimos. siguiente. Lo Ajá, vivimos cuando exacto. estuvimos allá estuvimos allá el 1 de mayo y en efecto hubo una crecida, pero fue
no fue ni una hora lo que No, ocurrió. total. Por eso nosotros, de hecho, fuimos al malecón y dijimos, mira, aquí no está pasando Está nada. todo perfecto, sí. Igual pasa con la inseguridad. Venezuela es súper segura. Te lo digo yo, he estado en todos los estados del país. Hay unos lugares donde tienes O que sea, tener tienes mucha que hacerlo con los prudencia. profesionales Pero tienes del que área. buscar, exacto. Y Exacto. todas las actividades que yo vaya a hacer, aun cuando soy un guía de Venezuela, o sea, que trabajo en el país, voy a tener un vaquiano, digamos, Sí. o una persona que vive en el sitio Que conoce. que conoce. Ese va a ser mi Sí. enlace en esa región. Sí. Y sí, te lo pueden decir otras personas tratando como de generar esa confianza que hace falta, que están en el país, que vienen de otros lugares y que Y- terminan dándote un testimonio de que aquí Sí. fue donde mejor los trataron, donde mejor les fue. Sí. Eso usualmente pasa. Exactamente, es así. ¿Te ha gustado venir a Gente de Éxito? Me encantó el programa, sí. Qué bueno. Fue súper cool. Además de que me encantó, sobre todo me encantó la entrada del programa. Me sorprendiste con la entrada. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que te haya gustado. Tratamos de que siempre quienes vienen a Gente de Éxito se sientan en confianza, en ambiente y Así que fue. podamos hacer un excelente material para ti y para la gente. No, gracias. Me ha encantado Muy lindo. tenerte aquí. Igual, Éxitos igual. y Unión Radio son tu casa y Gracias. de Araquemo, ellos lo saben. Gracias. Así gracias. que bueno, espero que esta sea la primera visita. Claro, buenísimo, así es. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Me Y encantado. usted que está allá en casita, sepa que solamente 8 días nos separan para que volvamos a estar aquí juntos haciendo un nuevo programa de Gente de Éxito. Yo me despido en nombre de todo el equipo que me acompaña, el control técnico Gustavo López, en la edición y montaje Jesús Cupido. También me acompañó Emanuel Serrano durante un ratico aquí en la cabina. En la programación de la estación Yorkis Aparicio Palencia. En la gerencia de ventas está Roberto Tobar. En la gerencia de producción José Ignacio Moreno, quien también es coproductor de este espacio. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de Éxito y en solo 8 días, yo, Andrea Rocha, voy a estar aquí nuevamente con usted, con otro invitado que lo está haciendo maravilloso y que forma parte de la Gente de Éxito. Chao, chao.